Finlandia en repetidas ocasiones y según diversas fuentes es elegido y escogido como el país más feliz del mundo. En contraposición con toda esta alegría, basta levantar un poquito la alfombra para contemplar un lado bastante pesadito. En anteriores videos mencionamos un cúmulo de virtudes, curiosidades y picardías de este país. Un panorama casi idílico y divertido que evita mostrar su cara más amarga. El menor de sus males es el elevado costo de vida. Y esto se amplía a todos los aspectos: renta, bienes de consumo, combustible. Entrar en cualquier supermercado supone una experiencia intensa por sí misma. El país en general funciona y lo hace bastante bien. Lo logra en parte gracias a los elevados impuestos, que buena parte de los mismos son descontados del salario de los trabajadores. El invierno en esta parte del planeta suele ser muy extremo y extenso, y estos dos calificativos son bastante piadosos. La baja exposición solar hace mucho más dramática la fotografía. El sol se deja ver tímidamente a media mañana y se retira a media tarde. En la zona más septentrional hay algunas semanas en el que el astro rey ni siquiera se asoma a saludar. Pero no todo lo malo es tan malo. Estos inviernos despiadados e inclementes tienen una cara benévola. El mismo es tan intenso que resulta un disuasor de la inmigración masiva. Digamos que los primeros puntos y asperezas son circunstanciales. El precio de los productos quizás nos resulten excesivos, a lo mejor porque somos pobres y foráneos. Y con respecto al clima, bueno, como decía mi abuela, uno se acostumbra a todo, pero el verdadero talón de Aquiles finlandés es el consumo de componentes demasiado alegres, sobre todo entre los jóvenes, lo que hace que la parca trabaje muchísimas horas extras, desgraciadamente entre los menores de 25 años. Irónicamente, el problema es tan grande que otorga al país más feliz del mundo la tasa más alta de toda la Unión Europea. En paralelo, y no menos dramático, son la gran cantidad de personas que dejan este mundo de manera voluntaria. Si bien los indicadores han mejorado en las dos últimas décadas, la tasa finlandesa en el 2019 era de 15.3 viajeros por cada 100.000 habitantes. Para ponerte en contexto, en México fue de tan solo 5.3 desilusionados por cada 100.000 personas.
Las penumbras se siguen sumando en el país más afortunado del planeta. Y es cuando aparece el consumo elevado de bebidas muy espirituosas. De nueva cuenta, la tasa es muy superior a la media de cualquier estado. Los finlandeses tienen una palabra casi impronunciable, kalsarikani. Seguramente la estoy pronunciando muy mal. Un hábito que consiste en hidratarse con aguas locas, por lo general bastante ligeros de ropa y en la soledad del hogar. Y por supuesto, sin la menor intención de salir. Olvídate de andar cantando con los compas alguna inmortal de Juan Gabriel para burlar las penas del corazón. Aquí la soledad suele ser la compañera ideal. Esta manera de pistear finlandesa en gran medida se considera una forma de vida relacionada con la falta de contactos sociales entre los locales. Según datos del Banco Mundial, el consumo medio de este desinfectante puro por habitante es de 11.9 litros anuales. Las comparaciones son odiosas, pero entre mariachi y mariachi, mi querido y alegre México ostenta tan solo 6.8 litros por habitante anualmente. Inviernos infinitos, poca luz, tantas aguas locas, polvitos mágicos y sobre todo tanta pinche soledad terminarán por quebrar al más recio y aguerrido corazón. Al final, la salud mental pasa factura y la demanda de antidepresivos médicos es brutal. Dejando cualquier sesgo de ironía, cuesta entender cómo un país próspero económicamente, seguro, sin corrupción, con una educación de altísima calidad, una exuberante naturaleza y calidad de vida, con un sistema de bienestar social e integral y sobre todo con una constante estabilidad política y social, tengan que cargar con cruces tan pesadas. Quizás ese sea el problema, tratar de entender la situación con nuestra cabeza y percepción social. La supresión emocional o introspección por la que son conocidos los finlandeses puede tener algo que ver con una cosa llamada sisu. Una palabra en finlandés que significa la manifestación de fuerza, estoicismo y resistencia que resulta una parte importante de la identidad en el país nórdico.
Selliseid lehekülgi ja rakendusi ei ole küll palju, aga sellepärast toongi ma välja mõned ning ma jätan ka nende lingid alla kirjeldusse, et te saaksite neid vaadata ja kasutada. Los finlandeses, por idiosincrasia, tienden a no demostrar mucha intensidad en sus emociones. Valoran la valentía silenciosa y la paciencia más que la alegría extravagante. Quizás es por eso que se sienten tan confundidos con haber sido elegidos repetidamente como la población más feliz del mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, solamente regálanos un like y coméntanos qué te pareció esta faceta tan particular de Finlandia. Nosotros nos estamos viendo en este feliz video que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en otro alegre video. Y si vienes a Finlandia, pórtate bien y sé feliz. ¡Chao!